Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida al ciclo de conferencias Con Futuro desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la Red Alumni y seré anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas que tiene nuestra universidad en línea. Cuenta con 4 doctorados. Así tenemos doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con 3 maestrías en línea. Así tenemos maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa, todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con el reconocimiento de validez oficial de estudios. También comentar que la red Alumni es encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad Wix. Presenta 6 portfolios de programas. Así tenemos a Nexus 6, promoviendo la cultura científica,
Innolab, un centro de capacitaciones de competencias académicas. NextMind, el ciclo de conferencias internacional. Synapsis, conferencias de desarrollo personal y profesional. Quizmaster, el juego del conocimiento. Y nuestro evento principal, Confuturo, conferencias de la comunidad Wix. Antes de darle paso a nuestro panelista del día de hoy, quisiera comentar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas. Estas preguntas las pueden realizar por el chat privado, que al finalizar la ponencia, nuestra panelista las va a contestar. Muy bien. Ahora daremos paso a nuestra panelista del día de hoy, la licenciada Jacqueline Echeverry, con su tema El maestro y los proyectos cooperativos, experiencias para contar. Adelante, licenciada Jacqueline, toda suya la pantalla. Muchas gracias, maestra Jimena, y una bienvenida calurosa a todos los que están hoy compartiendo con nosotros este ciclo de conferencias. Espero poder compartir elementos que aumenten el proceso y la transformación de sus prácticas educativas. Y como la maestra Jimena Molina lo presentaba, mi tema entonces de participación en el día de hoy será la sistematización de prácticas pedagógicas en proyectos cooperativos con nuestra ponencia El maestro de los proyectos cooperativos, una experiencia para contar. Este proceso hace parte de mi formación como candidata en la maestría en Educación y Tecnología Digital de la Universidad UIS, Universidad de Investigación e Innovación de México. Para empezar, contarles un poco sobre mí de manera breve y concisa para que podamos entrar en materia con la conferencia misma y podamos compartir en esta tarde algunos elementos y ojalá, permitiéndome ustedes compartir esa palabra, provocarlos para que hagamos cosas diferentes en nuestras aulas y podamos contar eso que hacemos tan maravilloso los maestros cada día. Pues les cuento, soy licenciada en Educación Básica de la Universidad Católica de Oriente, universidad ubicada en el Oriente Antioqueño, en el departamento de Antioquia y bueno, en mi país, Colombia. Soy candidata a magíster, como ya lo había mencionado, docente en ejercicio con más de 20 años de experiencia, amando el aula y descubriendo cada día que los maestros tenemos mucho territorio todavía para explorar, aunque las teorías y las prácticas nos muestren de hace muchos años toda esa teoría pedagógica. Creo que cada día nos podemos innovar e invitar a otros maestros a que hagamos redes de aprendizaje y que podamos entre todos enfrentar este reto tan grande de ser maestros en el siglo XXI. También soy orgullosamente mamá de dos hijos maravillosos, mi motor de vida. Ellos son los que inspiran que todos los días pueda transformar lo que soy para que vean un modelo mejor de mí en cada uno de sus espacios. Bueno, amante de la lectura, de seguir explorando cada uno de los escenarios que nos provee este universo mágico que es el Internet y los libros que no dejarán nunca de lado su lugar primordial en mi vida. Y bueno. También una convencida de que somos seres humanos grandiosos que debemos siempre agradecer. Por eso una frase maravillosa para compartir con ustedes hoy es: la gratitud es la memoria del corazón. Lao Tse. Espero y agradezco a todos los que se conectaron para escucharme hoy y ojalá que todos hoy también terminemos agradecidos de haber compartido este espacio. Como la maestra Jimena Molina presentaba, entonces trabajaré el maestro de los proyectos cooperativos, experiencias para contar, y al cierre tendremos una ronda de preguntas que nos permitirá pues, ahondar en la temática trabajada. Espero entonces que podamos compartir esta tarde. Vamos entonces a entrar en materia. Esta será entonces la agenda. Me gustaría, maestra Jimena, que por favor me confirme si estamos visualizando correctamente el material. Adelante, por Perfecto. favor. Entonces vamos a arrancar en materia con qué es este proceso de sistematización, una experiencia que parte de la vivencia personal, que ha puesto sobre la mesa la importancia de que nosotros los maestros contemos sobre qué hacemos en el aula y más aún que provoquemos en cada uno de esos espacios precisamente que se genere un aprendizaje significativo, que los estudiantes desarrollen competencias y habilidades. En el caso particular, nuestra búsqueda a través del proyecto y de este proceso de varios años de indagar cómo a través de la sistematización podemos evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes, enfocados muy en las habilidades comunicativas necesarias en esta puesta en escena para el maestro y para el estudiante en las exigencias del mundo actual. Entonces, esta ponencia
parte en ese ejercicio de mirar nuestra práctica pedagógica, darle un valor principal a contar las experiencias, pero desde un proceso sistematizado que lleve a los estudiantes realmente a aprender de manera significativa y que nosotros podamos a lo largo del proceso dar cuenta de que en verdad estos chicos están adquiriendo esas habilidades necesarias, ¿cierto? Entonces, consolidando aprendizajes y finalmente un aprendizaje que sea perdurable en el tiempo, no pasajero, sino que se quede con ellos a lo largo de su formación académica y estemos en la primaria para prepararlos al bachillerato o bien si ya somos docentes que estamos a puertas de entregar generaciones para la universidad, proveer a esta casa de aprendizaje unos elementos que los muchachos puedan utilizar de mejor manera. Tendremos entonces cuatro objetivos en esta ponencia. El primero es que recordemos juntos los fundamentos básicos de las teorías del aprendizaje significativo. Yo tengo unos autores seleccionados que hacen parte de mi lectura personal y de la experiencia que hemos vivido a lo largo de este recorrido académico y seguramente ustedes tendrán otros. Y hoy me permitiré recordarlos a ellos. Como segundo objetivo tenemos establecer esa relación que tiene el aprendizaje significativo y la sistematización de las prácticas, como nosotros como maestros, al final de una sistematización rigurosa y bien hecha, podemos dar cuenta de que estos estudiantes han establecido o han logrado unos aprendizajes significativos. Un tercer objetivo será provocarlos, como les decía, fomentar el registro sistemático, que hoy podamos salir de acá con la idea de revisar en nuestras planeaciones, en nuestros derechos de aprendizaje y en las propuestas institucionales de cada uno de los espacios de trabajo, cómo podemos hacer para incorporar estrategias como los proyectos cooperativos que nos permitan posteriormente una sistematización y el logro de un aprendizaje significativo. Y por último, y muy importante, generar una inquietud y una reflexión frente a nuestra práctica y a la teoría de esa práctica que estamos haciendo permanentemente. Muy bien. Entonces, ¿de dónde nace toda esta idea de hablar de sistematización? ¿De dónde nace que hablemos de las habilidades comunicativas y los proyectos como un vehículo para lograr esas habilidades? Entonces, espero que se visualice la imagen y que me vayan siguiendo con ella. Entonces, tenemos una necesidad. El docente se debe actualizar, cada día debe mostrar prácticas innovadoras en su aula. El sistema nos lo pide, nuestros estudiantes nos lo piden. Tenemos estudiantes argumentativos y críticos en nuestras aulas que permanentemente nos están preguntando lo que hago, para qué me va a servir, cómo lo puedo hacer mejor. Entonces, esa necesidad lleva al docente a que incorpore diferentes estrategias. La propuesta hoy, entonces, es mirar la sistematización de prácticas educativas como una de esas propuestas para reflexionar sobre nuestras prácticas, pero también para tener un impacto positivo en los desarrollos de nuestros estudiantes. Para eso, entonces, tenemos teorías que apoyan el desarrollo del aprendizaje significativo con David Ausubel y Joseph Nova, y cómo el trabajo cooperativo, la red de aprendizaje, el reconocimiento de nuestros contextos con Lev Vygotsky nos va a promover un aprendizaje social que fortalece el trabajo desde el aprendizaje significativo y por ende el desarrollo de las habilidades comunicativas. Esto requiere, desde luego, colegas y compañeros, que haya motivación, que haya participación, que haya una planeación y que nuestro proceso impacte a la comunidad, que es el logro que todos queremos tener, que nuestros grupos y nuestras comunidades educativas progresen a través de esas actualizaciones de nuestras prácticas. Y con esto, no solo nuestros estudiantes, sino también nuestros colegas y compañeros, que se inspiran al conocer cómo estrategias que otros realizan tienen efectos tan positivos y nos podamos sumar a esas redes de aprendizaje que le permita a otros replicar en sus aulas experiencias como estas. Entonces, esa formación que nos permita ser líderes dentro de nuestra comunidad educativa, adaptar metodologías que diversifiquen la manera de aprender y que les den una voz a los estudiantes. Entonces, de ahí nace esa idea. Trabajamos un proyecto muy interesante desde el cual unimos las habilidades desde el área de lengua castellana y posteriormente una segunda lengua como inglés, e hicimos un intercambio con una comunidad en Estados Unidos y nuestros estudiantes pudieron eh, vivir la experiencia de tener dos mundos, dos culturas a través de un ejercicio de un proyecto cooperativo, y de ahí
los maestros participantes a hacer este proceso de sistematización. Entonces, esa es la experiencia que hoy compartiré desde lo teórico, pero también desde esa experiencia vivencial que los maestros que llevaron a cabo esta iniciativa demuestran con los resultados de los estudiantes y con la experiencia vivida que es posible hacer una sistematización de la práctica, de lo que hacemos en el diario vivir y, ¿por qué no?, detener un poco el tiempo para revisar hacia atrás qué hemos logrado, que es precisamente ese objetivo desde la sistematización. Vamos a abordar entonces, como les decía en el primer objetivo, de manera muy rápida, es recordar las teorías. ¿Qué teorías apoyan todo este proceso desde el aprendizaje significativo, pero también desde la psicología cognitiva para abordar ese proceso de el entorno y el contexto social en el que nos movemos, tanto los estudiantes como los maestros? Entonces, brevemente acá les voy a mostrar. Retomando un concepto, seguramente muchos de los asistentes que están acá lo tienen claro y yo espero, con todo respeto, compartirles estas ideas que espero sirvan también. Entonces, tenemos unas definiciones de aprendizaje, entonces que sea perdurable, que se forme dentro del estudiante de manera cognitiva unas estructuras que le permitan recopilar posteriormente lo aprendido y que lo lleven a ponerlo en práctica en contextos reales donde se puedan solucionar problemas y desde esa conceptualización que ellos tienen y esa estructuración cognitiva puedan hacer uso no solo de información, sino de cómo esa información puede ayudarme en momentos determinados. Un problema, como lo mencionaba en nuestra experiencia aparte, en primera línea, desde el uso de la lengua española, pero también del inglés, para moverme en otra cultura diferente. Y también cómo desde el arte podemos transformar el proceso de evolución natural, de crecimiento y de madurez progresiva que los estudiantes tienen, que es la línea desde la cual hicimos la sistematización de la experiencia. Entonces, importante recordar ese concepto. Desde Ausubel, entonces, tenemos un concepto muy claro, que es el de aprendizaje significativo. Ausubel considera que tenemos un conocimiento, unos saberes previos. Nosotros movilizamos esos saberes previos con los estudiantes, tenemos una información y hoy pues no carecemos de ella, tenemos muchos medios disponibles para poder acceder. Luego, ese ejercicio de tener unos conocimientos previos llega con el aprendizaje por descubrimiento, por exploración, y ahí es donde los proyectos cooperativos cobran mucha fuerza, porque parten de los intereses, de las iniciativas de los estudiantes, y por ende ellos van a tener esa motivación natural para saber, para leer, para investigar, y en ese ejercicio de motivación se puede hacer esa diferenciación entre los saberes y los conceptos para que ellos tengan un aprendizaje receptivo que les permite generar estructuras que perduren en el tiempo, que es lo que todos los maestros deseamos cuando compartimos con ellos en el aula. Entonces, esa estructuración cognitiva que se logra a partir de la motivación, de ese nuevo conocimiento y que en palabras sencillas, Ausubel lo que nos permite es identificar cómo se conectan los saberes, cómo los estudiantes logran que esos se queden con ellos porque los ven relevantes y significativos. David Paul Ausubel desarrolla la teoría, pero luego Joseph Donald Novak también se une a esta teoría, concibe que podemos hacer una conexión de saberes y nos permite y nos regala entender que esa conexión de saberes que nos está puede tener una construcción de significado y que ese significado parte, al igual como lo plantea Ausubel, desde el conocimiento previo, la nueva información, de relacionar los conceptos, de identificar en qué contexto los puedo aplicar, que hay una evaluación permanente del aprendizaje en torno a su uso, a su forma de comprender, a cómo se construye desde la comunidad. Para Novak, los mapas conceptuales son el camino y la vía para la representación de esas estructuras que tenemos a nivel cognitivo y que se plasman desde las proposiciones que se ven en los mapas, ¿cierto? Unas ideas completas que muestran cómo el estudiante está asimilando esa conceptualización, esa nueva información, esa relación que tiene con el conocimiento para interiorizarla y dejarla como relevante dentro de su acervo de conocimientos. Esa construcción de conocimiento es una construcción de conocimiento activo, práctico, que le permite
al estudiante involucrarse. Y por eso los proyectos cooperativos nos dan esta facilidad, nos permiten como estrategia que es vincular los intereses de los estudiantes, permitirles que ellos desde sus preguntas empiecen a generar esa motivación que nos dice la teoría es necesaria para aprender. Por otra parte está la psicología cognitiva. Yo tengo dos autores que les voy a compartir y es Piaget. Yo creo que todos los pedagogos y todos los que estamos vinculados con la educación en algún momento nos hemos acercado a Piaget. Y Piaget nos habla desde el ejercicio de esos esquemas, cómo están estructurados, cómo se desarrolla cognitivamente a través de unas etapas. Él habla de unas etapas que tenemos de asimilación que van según las edades, desde los más pequeños de 0 años hasta una madurez progresiva mayor. Y que ese esquema llega a una información nueva, yo trato de involucrarla con esa nueva información, hay un proceso de acomodación natural y neuronal para aprender y de allí entonces se genera ese proceso que Piaget nombra como asimilación, es decir, poder tener ese incremento del conocimiento, que para Piaget no es solamente conocimiento y que ese aprendizaje, él lo ve claramente desde el ejercicio de poder nosotros tener una acomodación de esos saberes en las estructuras que tenemos a nivel cognitivo. Entonces, sigue siendo muy interesante. Yo solo hago unas pinceladas de esta teoría y seguramente ustedes tendrán mucha otra información, pero también que sea momento, por si hemos dejado las teorías aparte, no crean que solamente los pedagogos crearon estas teorías hace mucho tiempo y se quedaron en el olvido. Nosotros podemos hacer uso de ellas para poder transformar y aplicarlas en el entorno en el que estamos. Tenemos estudiantes altamente curiosos, altamente interesados por muchas cosas y que si les damos la oportunidad de preguntar, de desarrollar las preguntas, de generar con ellos inquietudes, ese aprendizaje significativo y relevante estará apareciendo en nuestras aulas. Y para eso, entonces, complementa la teoría Vygotsky, que nos habla de ese aprendizaje significativo, pero que se da en grupo. Y ahí vuelvo y recalco, los proyectos cooperativos son maravillosos, son una herramienta que nos permite integrar todo esto, el poder innovar, el poder ver a los estudiantes interesados y motivados, generando nuevos conocimientos, preguntándose por su contexto, buscando soluciones a problemas reales a través del trabajo y la interacción social. Que lo habla precisamente Vygotsky desde la zona de desarrollo próximo, esa que tenemos más cercana a nuestros conocimientos, pero que esa mediación también se logra a través de las relaciones sociales que nosotros establecemos y del trabajo cooperativo. Aprendemos con los otros y aprendemos en la comunidad y el desarrollo de soluciones efectivas se dan para las comunidades. Entonces, qué maravilla que nosotros podamos en nuestros centros educativos formar a nuestros estudiantes para que sean líderes de los procesos comunitarios y al mismo tiempo, desde esa mediación cultural que ejerzan, realizar un trabajo cooperativo que mueva los esquemas de aprendizaje y que les permita de manera significativa aprender nuevos conceptos, no conceptos aislados, sino estructuras de conocimiento que les permitan a ellos entender el funcionamiento de su entorno y por ende plantear soluciones a problemáticas reales. Voy a proyectar un videíto, vamos a ver un fragmentico del videíto para que podamos ver cómo estas teorías, hay otras personas que también se están inquietando para el buen uso y cómo nosotros como maestros podemos motivar el aprendizaje significativo desde lo sencillo, pero desde la planificación y lógicamente desde la sistematización para luego poder decir, este proceso que llevamos fue efectivo y en realidad logramos el aprendizaje que soñamos. Entonces, a la maestra Jimena le pido que si el audio no se escucha, me lo haga saber para poderlo. Sí, se escucha. Perfecto, entonces vamos a escuchar un poquitico, yo les dejo el enlace posteriormente en el chat por si alguien quiere finalizar la escucha y la visualización del video, pero es inquietarnos, así como este profe está contando sobre su experiencia, hoy cualquiera de nosotros también lo puede hacer. Relacionar esos contenidos que nosotros tenemos, que hemos ido aprendiendo, irlos transfiriendo y migrándolos a las memorias a largo plazo. Es decir, para que haya realmente unos aprendizajes significativos. ¿Cómo lo podemos hacer dentro del aula?
desarrollando y trabajando todas las memorias con las que podemos trabajar. Y os voy a dar algunas claves que favorecen los aprendizajes significativos y que al cerebro le encantan y le van muy bien. Y lo voy a hacer con una regla mnemotécnica, ¿vale? Os voy a dar 6 R's, que yo creo que se memoriza mucho mejor. Para fomentar una memoria significativa, al cerebro le encanta la relevancia. Es decir, que eso que está aprendiendo sea relevante para ellos, esté vinculado con su día a día, con su vida, ¿vale? La segunda R es la reflexión. Al cerebro le va muy bien reflexionar, pensar sobre los contenidos nuevos que le vamos a ofrecer. Para eso debemos de generar en el aula un escenario proclive al pensamiento. ¿Cómo los alumnos piensan? Dejándoles espacio para que lo hagan, 3, 4, 5 minutos, y además desarrollando climas de silencio. ¿Sí? En los momentos en los que hay que pensar, debemos de generar silencio. Porque ¿qué va a hacer ese cerebro? Va a sacar de las memorias a largo plazo la información que tiene y la va a trabajar e integrar con la nueva que le estamos ofreciendo, ¿vale? Es decir, le va muy bien la relevancia y la reflexión. Otra estrategia que le va muy bien para fomentar aprendizajes significativos es la recodificación, ¿sí? Es decir, que el alumno recodifique la información al lenguaje que él va entendiendo. Y esta recodificación habitualmente los alumnos la hacen fuera del aula, en el espacio individual de trabajo. La suelen hacer en casa, pero para recodificar bien la información debemos de entrenarla. Hay que entrenarla y eso hay que hacerlo dentro del aula. ¿Cómo lo podemos hacer? Resumiendo, clasificando, realizando inferencias, realizando debates. El profe puede utilizar el método socrático, realizar preguntas en diferentes grados de dificultad para que el alumno vaya recodificando toda esa información e incorporándola a su esquema de valores. Otra R que le encanta al cerebro es la retroalimentación, una evaluación para el aprendizaje, donde le señalemos aspectos de mejora y aspectos a mantener. Y a partir de ahí el alumno va a seguir construyendo el aprendizaje. Hasta aquí, el cerebro, el alumno, trabaja todo el rato con memorias a corto plazo. Esas memorias a corto plazo es donde siempre los profes, a partir de aquí, hemos hecho el examen. Entonces, hasta ahí se los voy a dejar para que tengamos la curiosidad de ir y saber cuál es la última R que nos están promoviendo, porque a mí me gustaría aprovecharme de todo esto que el autor nos estaba mostrando para decir que nosotros tenemos entonces hoy que trabajar la relevancia, la reflexión de nosotros, de cómo nosotros estamos abordando nuestras aulas, nuestros proyectos, e insisto, la estrategia de proyectos cooperativos nos ayuda para generar el debate, el interés, la motivación, y a la par que vamos desarrollando los proyectos, vamos nosotros como docentes participantes registrando, observando, para luego en calma revisar, reflexionar y darnos cuenta de qué está funcionando, qué debemos cambiar, cuáles de los aprendizajes que queremos que queden a largo plazo se están dando y en cuáles, en definitiva, debemos cambiar la estrategia. Y aunque en nuestro sistema educativo y para el maestro hoy es difícil, no puedo desconocerlo, es difícil pensar en todos estos procesos de innovación, sí se puede. Lo podemos lograr y podemos hacer que nuestras planeaciones y nuestros trabajos del diario estén orientados a proyectos dentro del aula que beneficien esta reflexión, no solo para los estudiantes, reitero, para nosotros también, porque empezamos a quedarnos más quietos en nuestras áreas, a veces el cansancio y el agotamiento también nos llevan a quedarnos ahí, pero que hoy sea la oportunidad para reflexionar sobre qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Entonces, ahí viene el ejercicio de proyectos cooperativos que les vengo contando. Y brevemente, los proyectos cooperativos son una estrategia, parten de los intereses, de las motivaciones, de los problemas reales y son un insumo maravilloso para trabajar roles, para trabajar herramientas digitales en este tiempo que estamos, innovar los elementos del currículo. No nos vamos a salir de los elementos propios que debemos dictar en nuestras asignaturas. Todo lo contrario, vamos a transformar esos ejercicios
temáticos y demás que se nos pide en proyectos integradores, que lo que hagan es favorecer el trabajo de los estudiantes y que nos permitan a nosotros como maestros generar ese aprendizaje significativo. ¿De qué manera se pueden integrar entonces estas teorías con los proyectos? Entonces, las ideas previas, desde Ausubel, cómo capturamos las inquietudes de nuestros estudiantes, qué está pasando, cuáles son esos presaberes que ellos tienen, esos conocimientos previos, el desarrollo del trabajo cooperativo desde la interacción social, el saber trabajar en equipo, que es una de las grandes habilidades blandas que necesitamos fortalecer para este siglo XXI, todas las habilidades comunicativas y que les permitan, según su edad y su etapa de desarrollo, fortalecerse desde ese ejercicio de una comprensión más profunda y crítica de los roles que realizan y de el liderazgo que se debe ejercer en los grupos. Ese aprendizaje que se da desde pares, desde los círculos sociales que Vygotsky nos propone, y con Piaget, desde luego, la construcción conjunta del conocimiento. Así como en resumen, para que sepamos que esto tiene una línea, y ahí estamos abordando este segundo objetivo que les proponía, y era cómo los proyectos cooperativos unen el ejercicio de la sistematización y del aprendizaje significativo. Seguidamente, estos proyectos cooperativos de los que ya hemos hablado aquí muy rápidamente, que fomentan la interacción social, que son una estrategia que vincula el contexto, que vincula el entorno y que nos permite a nosotros el desarrollo de las habilidades. Entonces, hay grandes experiencias con la elaboración de proyectos cooperativos. En Colombia tenemos redes trabajando para la publicación de proyectos de aula, que tenemos la oportunidad de tomar como inspiración, pero haciendo la claridad que para el ejercicio propiamente de la sistematización es necesario que esa idea se geste para nosotros y nosotros seamos participantes activos. Se vale tomar otras iniciativas, se vale ver cómo otros maestros han generado este tipo de estrategias, pero la invitación permanente es que a nosotros, dentro de nuestro entorno y dentro de nuestro contexto, que es diferente al de cualquier otro maestro, podamos nutrirlo con las experiencias que construyamos. Ojalá que a partir de esta ponencia ustedes se motiven también a darse la oportunidad de sistematizar. En este proceso de sistematización a nivel de país, también tenemos muchas experiencias donde los profesores vienen escribiendo sobre sus prácticas educativas. No es un tema nuevo. Hoy no les puedo decir que soy la única que está interesada o que ha estado trabajando en este ejercicio de sistematización. Todo lo contrario, he sido inspirada por otros que llevan camino para poder pensar que los proyectos cooperativos son posibles dentro de nuestros contextos y que nos llevan a sistematizaciones para validar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muy bien, ahora sí, sistematización, ¿cómo hacerlo? Muy bien, tengo una idea maravillosa, tengo un proyecto, mis estudiantes están súper motivados, pero entonces eso es más trabajo para mí. ¿Será que tengo que hacer más cosas? Pues no. Simplemente disfrutar del proceso y llevarlo a la par con los chicos, generando estrategias para poder tener un material que luego en calma yo revise como docente. El proyecto que nosotros desarrollamos en nuestra institución era un trabajo, como les mencionaba, desde el arte, pero también desde las humanidades. Tres maestros trabajando para mirar cómo estos muchachos iban avanzando y qué hacíamos. El registro de sus actividades, una planeación de las mismas, que tengan una intención, que estén unidos a las temáticas, a los trabajos propios, para que no se genere esa sobrecarga que no podemos desconocer en muchos momentos tiene el maestro. Entonces, yo les propongo, a partir de una teoría que ya está escrita y que podemos tener en Internet y muchos pasos, no hay un formato definitivo que diga este es, mejor dicho, este es el milagroso, si yo hago este me va a funcionar súper bien. No. Cada uno lo puede hacer, pero lo que debemos tener al menos son estos 5 pasos para sistematizar, que nos ayuden a ir organizando la información y también el proceso, porque los proyectos cooperativos nosotros los organizamos a través de un objetivo, pero también de unas etapas dentro del proyecto que permiten al docente y al estudiante ir avanzando hasta lograr el objetivo. Entonces, el primer paso para que tengamos un proceso de sistematización
y entendiendo la sistematización como un recurso que es valioso, como un recurso que me permite recoger la experiencia pedagógica y que tenemos una integración de la reflexión propia de los colegas que participen. Entonces, primero es comunicar y vivir la experiencia. Yo debo compartir eso que se está viviendo. Yo debo ser el protagonista. El maestro debe ser protagonista de esa experiencia para poderla vivir de primera mano, teniendo ahí a sus estudiantes a través del proyecto que se vaya a trabajar. Debo tener un plan de sistematización. Yo pienso el proyecto, el objetivo, las etapas del proyecto, qué temas voy a abordar, cuáles son los conocimientos que voy a movilizar en los estudiantes participantes y seguidamente establezco un plan de sistematización. Preguntas, profe, es bien fácil para que tengamos. ¿Qué es lo que quiero sistematizar? En nuestro caso, estábamos sistematizando cómo se podía fortalecer el aprendizaje significativo y las habilidades comunicativas, esas habilidades que le permitan a los muchachos moverse en los entornos que tenemos hoy. Entonces, ¿qué sistematizar? ¿Para qué? Para poder mirar qué se logra a través de ese aprendizaje significativo y cuáles son esas estructuras perdurables que los estudiantes pueden alcanzar. ¿Por qué sistematizar? ¿Cuál es el foco de mi proceso? Reflexión de práctica pedagógica, innovación, movilización de saberes. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a hacer ese ejercicio, cierto? ¿Qué fuentes de información tenemos para ese proceso de sistematización desde el soporte teórico? Yo hoy ya les he planteado algunos de esos soportes teóricos que nuestra experiencia tuvo y cómo y cuándo sistematizar. ¿Qué vamos a tener? Registros, vamos a tener bitácoras, vamos a tener videos, vamos a tener fotografías, vamos a ir entrevistando, vamos a hacer encuestas. ¿Qué vamos a hacer para ir recopilando la información que en el siguiente paso vamos a analizar para hacer la validación? Hasta aquí es vivir y disfrutar del proyecto sin perder nunca el foco, la intención de desarrollo del mismo. En el tercer paso se propone reconstruir la experiencia. Entonces ahí es donde yo me siento, reviso, analizo qué pasó, cómo funcionaron los equipos de trabajo, cómo fue la actividad, cuáles fueron más efectivas, qué tipo de limitaciones tuvimos, porque sabemos que en nuestros contextos vamos a tener retos, vamos a tener situaciones de dificultad. Ojalá que en todas las instituciones educativas tuviéramos todos los recursos y todo el apoyo desde los directivos y administrativos. No siempre pasa, pero eso no debe apagar el deseo de que nuestra práctica sea mejor cada día. Entonces, a pesar de esas limitaciones, podemos hacer ejercicios de sistematización en nuestros entornos. Entonces, recoger eh, el proceso y el camino para una interpretación. Yo organizo todo ese material, digo, bueno, ¿qué hicimos? Las actividades, ¿cómo nos fue? Y seguidamente analizo e interpreto. Entonces hago una reflexión de qué cambios obtuvimos, la transformación, la identificación de los procesos. En nuestra experiencia, los estudiantes al cierre del proceso, del proyecto y del proceso de sistematización valoraron altamente la posibilidad de mejorar en hablar al público, de investigar y comprender, de tener una motivación, de haber tenido un intercambio cultural con otras personas, también dándole respuesta a esa necesidad y a ese problema real de comunicarnos en una segunda lengua. Entonces, fue maravilloso luego devolvernos, leer y encontrar que lo que se había hecho vale la pena. Y por eso la motivación y la provocación hoy, porque sí vale la pena ver a estos chicos interesados, motivados y por ende nosotros también en aulas abiertas y comprometidas que nos permitan a nosotros disfrutar de ser maestros. Y por último, no nos podemos quedar con toda esa información guardada solo para nosotros, sino que debemos ser capaces de reconocer y compartir los aprendizajes. Entonces ahí es donde viene la invitación permanente a compartir con el colega, a motivarlo y, ¿por qué no?, hacer proyectos en comunidad con otros colegas que ayuden a la integración en sí misma de las áreas también. Entonces, redes de aprendizaje, publicaciones. Les mencionaba hace un momento que en Colombia y en el departamento de Antioquia, desde la gobernación, se tienen varias publicaciones, libros completos con las experiencias de los maestros, invitadísimos a buscarlos. También podemos dejarlos en el enlace para que los lean y lean las experiencias de los profes. Al final también dejaré mi correo, entonces si alguno está interesado también en leer y mirar cómo otros compañeros han avanzado en este proceso
del aprendizaje significativo a través de los proyectos y de hacer un proceso de sistematización que luego nos permita detener el tiempo y decir, bueno, hemos enfrentado los desafíos y nuestros estudiantes están avanzando. Entonces, este es un ejercicio que se coloca. Acá hay otro video, este hombre me perdonan la publicidad, es quien ha Fórmula 1, manejado la película. el ejercicio. Él se llama Oscar Jara Holiday. Él tiene libros y muchas conferencias que los motivo también a que las puedan visualizar, donde se detalla toda esta metodología, reiterándoles, profes y asistentes, que no es la única manera de hacer. El proceso de sistematización, tenemos diferentes modelos y formatos que podemos seguir para que podamos realizar este proceso. No es una cosa complicada, es un ejercicio de constancia y si contamos con la motivación de los estudiantes, estoy segura que va a funcionar supremamente bien. Bueno, yo espero que hasta acá vayamos muy bien. Yo quiero ir cerrando como toda esta parte teórica que les he contado y con unas conclusiones para que podamos dar paso a unas preguntas. Desde luego, esta ponencia es un pincelazo a muchos elementos, pero tendré toda la disposición por si en algún momento queremos hablar y compartir de esta experiencia desde la que nosotros como institución logramos realizar, pero también desde la experiencia del trabajo, porque como les mencionaba, soy un amante del proceso de la lectura y desde hace rato venimos trabajando en ese ejercicio de proyectos cooperativos con diferentes programas que también podrán ustedes visualizar en las redes, como es el Plan Digital TESO y el programa Conexiones de la Universidad EAFIT, que también tiene muchos elementos significativos que nos pueden servir como suministro para ampliar la información que hoy yo les estoy compartiendo. Entonces, conclusiones que vamos generando de este proceso de contarles la experiencia. Primero, que la sistematización para el aprendizaje permite revisar si realmente tenemos conocimientos perdurables de nuestros estudiantes, si estamos considerando la sistematización también desde el ejercicio educador para inspirar nuevas prácticas y que me parece fundamental. Hoy más que nunca los educadores necesitamos motivación, necesitamos otros colegas que nos sigan diciendo si se puede, esto vale la pena, hay que seguir luchando por la educación porque tenemos tiempos difíciles y no los podemos ocultar. Los maestros todos los días nos enfrentamos a muchos retos dentro del aula y los proyectos, vincularlos, promover que ellos sean protagonistas de sus aprendizajes seguro que nos van a facilitar y allanar el terreno. Beneficios para nosotros, pues los que les acabo de mencionar, adicional que nos activamos también a la lectura, a la investigación, a mirar qué hay en el entorno, a dinamizar ese proceso y a disfrutar sobre todo nuestra estancia en el aula. El progreso de los chicos. En nuestra experiencia pudimos, a través de las diferentes técnicas de rastreo de la sistematización, que usamos cuestionarios, que usamos también grupos focales, en los rendimientos, en algunas de las pruebas y en los desempeños que los estudiantes realizaron, vimos cómo ellos progresaron. Desde el manejo, uno de los productos del proyecto fue una obra de teatro y hoy hago un reconocimiento muy especial a mi compañero Luis Felipe Carmona, un maestro de vida que lideró este proceso y que hizo posible que los estudiantes también mejoraran en su ser, que salvara ese elemento fundamental de creer que soy capaz, de la confianza en sí mismo, que muchos de nuestros estudiantes van perdiendo y que nosotros también tenemos esa misión desde el ser. En ese progreso en la segunda lengua, también un reconocimiento muy importante en este espacio a mi colega Juliana Betancourt, que llevó a nuestros estudiantes a vivir la experiencia con estudiantes de otra escuela en Estados Unidos y que ellos se dieran cuenta que aprender inglés sí vale la pena hacerlo y verlos a ellos trabajando en su vocabulario, en sus presentaciones, de una manera que pudieron disfrutar. Sigo diciendo que soy una convencida en la eficacia de los proyectos reavivan el alma y el fuego del maestro y del aprendizaje en los estudiantes, mejoran las relaciones sociales, el maestro tiene un rol de guía, de acompañante y ese ejercicio de autoridad y de disfrute del aula es un disfrute compartido.
Desarrollo de habilidades, nosotros nos enfocamos en las habilidades comunicativas, pero podemos hablar de las habilidades que queramos desarrollar con nuestros estudiantes, que se enamoren de las matemáticas, que se enamoren de la música, que hagan teatro, tantas ideas y tantos colegas que tenemos que nos pueden ayudar a crear estos escenarios motivadores. Requerimos de instrumentos y de estructuras, ya veíamos, el proceso de sistematización requiere que le pongamos un norte, unos pasos para que lo llevemos a cabo, pero no es imposible de lograr. Estoy convencida que sí se puede, que lo podemos hacer dentro de los ejercicios de planeación y para eso es importante el apoyo institucional. No siempre lo tenemos, lo mencionaba antes, pero qué bueno motivar a nuestras instituciones y con los recursos que tenemos en el aula, con lo que hay en el entorno, con la integración de las familias en las comunidades educativas, pues podamos motivar a las instituciones para que cada vez estos procesos de innovación tengan más respaldo y el docente también sienta mayor tranquilidad para realizarlos. Autonomía y participación de los estudiantes, esto es notorio. Los muchachos disfrutan de los proyectos y se quedan en el tiempo. Una de los ejercicios que hicimos en este proceso de sistematización precisamente fue tomar un proyecto que se había ejecutado, que se había desarrollado previamente para mirar qué repercusión y qué recordación tenían los estudiantes y les comparto, muy agradecida con mis compañeros y con la institución de que fue muy favorable ver cómo los muchachos habían avanzado en ese ejercicio, cómo sus habilidades comunicativas para grados superiores se veían beneficiadas con el logro de los proyectos. Y por lo tanto, para nosotros finalmente, pues va a quedar un producto que puede ser transformado a posteriori en un artículo científico, en una publicación, ¿por qué no en un libro? Bien sea colectivo, como les mencionaba, que desde algunas gobernaciones en Colombia tenemos la publicación de textos de experiencias de los maestros, y si estamos muchísimo más integrados con estos procesos, pues un libro completo donde hablemos, así como lo hablan todos estos grandes pedagogos y las personas que también nos comparten su conocimiento de cómo han sido nuestras experiencias y de cómo nosotros estamos viviendo nuestro trabajo en el aula, ¿cierto? Entonces, invitadísimos a que lo intentemos. Y a partir de ese intento también aprendamos. No siempre a la primera tal vez nos pueda salir bien, no lo sabemos, lo tenemos que intentar. Entonces, profes, proyectos cooperativos enganchan a los estudiantes, trabajar todo el proceso de formación de habilidades y sistematizar. Contemos qué hacemos, contemos que los maestros hacemos mil cosas en el aula y que podemos transformar nuestras comunidades a través de los proyectos que resuelvan problemas reales. Bueno, yo creo que voy a ir dejando por acá para que tengamos un espacio en el que podamos compartir. Acá también tenemos pues una referencia, siempre agradeciéndole a todas las personas que publican y que nos dan a conocer su trabajo, respetando siempre esos derechos de autor para que otros, porque no ustedes o yo más adelante, también podamos estar ahí referenciados, inspirando y ayudando a otros a construir conocimiento, ese conocimiento real que no vamos a ser reemplazados desde la inteligencia artificial, ahí como reflexión si nosotros motivamos la reflexión en el aula. A los chicos hay que enseñarles a pensar, a tener un pensamiento crítico y los proyectos son un camino maravilloso para que ellos reflexionen y planteen soluciones reales. Entonces, ayudémonos de la tecnología, ayudémonos de las herramientas, pero publiquemos, compartamos nuestras experiencias desde los procesos de sistematización. Entonces, vamos a dar espacio al ejercicio de las rondas de las preguntas. No sin antes, voy a compartirles también mi correo para que podamos tenerlo a la mano antes de que la profe Jimena nos acompañe en ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, finalmente voy a acá publicarles el correo para que lo tengamos y si en algún momento puede ser de ayuda, entonces que podamos estar ahí contactados por medio de este correo electrónico y que ya la profe Vamos Jimena a nos pueda proceder orientar con las la ronda preguntas. de preguntas, Yo me voy estimada emocionando, licenciada. Claro entonces que sí. agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, espero poder responder a estas preguntas de la mejor manera. Efectivamente, estimada licenciada Jacqueline, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué tipos de ejercicios de sistematización recomienda? Yo creo, yo lo mencionaba ahorita en la ponencia, frente
a que sea el ejercicio que a mí me facilite luego sentarme y revisar. Para mí es muy funcional el video, los registros o diarios de campo, donde desde la observación y como maestro, en cada uno de los espacios puedo ir recopilando información y datos de cómo va el trabajo de los estudiantes, de sus dificultades, pero también de los avances que van teniendo en el camino, porque cuando finalice el proceso, pues me voy a devolver con mayor tranquilidad y voy a ser capaz de dar cuenta y decir, claro, es que aquí tuvimos una dificultad. Grabarse, a algunos les encanta grabarse, hacer sus podcasts y grabarlos para tenerlos ahí a partir de sus experiencias, pero era mucho desde el estilo de cada maestro. En lo personal, me encanta lo que es audiovisual y gráfico y la escritura. Escribir para mí creo que es fundamental. Muchas gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta que dice, considerando que el aprendizaje significativo se construye activamente y se enriquece con la interacción, ¿cómo puede la sistematización de sus proyectos cooperativos transformar no solo el conocimiento de sus estudiantes, sino también el suyo propio como educador, inspirando nuevas y mejores prácticas? Bueno, en las dos líneas que les venía contando durante el tiempo de la ponencia, la sistematización nos permite a nosotros como maestro identificar los avances, dificultades, o sea, los éxitos y los desafíos del aula, del proyecto y de nuestros estudiantes. Y al reflexionar, Auswer lo dice y lo decíamos ahora, conectamos saberes. Podemos establecer cómo se están dando esas estructuras cognitivas en nuestros estudiantes y se puede dar, en verdad, la construcción de un aprendizaje que sea significativo, desarrollado activamente desde las fases de maduración progresiva que nombra Piaget y desde el rol de mediación social que mencionábamos con Vygotsky, ¿cierto? Y para nosotros, una reflexión crítica y profunda de nuestra propia práctica, porque muchas veces lo que pasa en las aulas viene en el ejercicio de cómo nosotros motivamos, cómo nosotros presentamos las actividades, entonces nos va a permitir a nosotros también hacer un desarrollo del ejercicio pedagógico y docente de una manera crítica, donde yo evalúo mi rol y a la par estoy evaluando el rol y la motivación que los estudiantes tienen, sumado a que puedo ajustar las estrategias y permitirles dentro del proceso un nuevo giro, porque los proyectos no son estáticos. El maestro puede darle una línea que le permita el ajuste y la variación de los mismos. Muchas gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta que dice, si pensamos en la labor docente como una constante construcción y evolución, ¿de qué manera la sistematización de sus experiencias educativas le permite detener el tiempo para analizar, comprender y compartir el valor oculto de su trabajo diario, convirtiéndolo en un legado pedagógico invaluable? Me encanta hablar de eso, lo mencionaba en la ponencia y es precisamente que nosotros tenemos que validar lo que hacemos. Muchas veces somos los mismos maestros en ejercicio que desconfiamos del proceso y de lo que podemos alcanzar a hacer. Entonces, la sistematización deja un legado pedagógico, porque cuando sistematizo, esa voz del maestro se escucha, se lee y se comparte. Por ende, es un reconocimiento a la labor, pero también al trabajo porque un proyecto no es igual a otro, vivirlo en una institución no es igual que vivirlo en otra. Entonces, es un legado que es invaluable. El hecho de poder contarle a otros sobre el esfuerzo, sobre la construcción de ese conocimiento y cómo se logra, el motivar a otros colegas para hacer redes de aprendizaje y llevar a influir, pues yo creo que es soñador, pero se vale soñar y pensar positivamente que la sistematización me motive a mí como maestro cada día en el aula porque tengo algo que contar, algo que vivir, qué harán mis estudiantes hoy, cómo será el trabajo y que luego otros se puedan motivar también a partir de esas experiencias. Entonces, creo que es esfuerzo, es experticia y es legado pedagógico. Perfecto, estimada licenciada Jacqueline. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿cómo podemos adaptar el trabajo cooperativo para incluir efectivamente a estudiantes con diagnósticos o necesidades especiales en el aula? Bueno, ese me encanta porque dentro del proceso que llevamos a cabo en la experiencia tenemos estudiantes con diagnósticos y necesidades, ¿cierto? Entonces, el proyecto cooperativo
creo que le permite al estudiante un lugar propio en el aula. Entonces, cuando estamos en la clase tradicional, que lógicamente no vamos a decir que solo vamos a trabajar proyectos, sino que podemos integrarlos al diario vivir, es poderle darle desde sus habilidades, y el trabajo cooperativo permite la asignación de roles y esos roles son rotativos. Entonces va a permitir que ese estudiante que tiene unas condiciones particulares acceda a diversas maneras de aprender y también pueda aportar a su grupo diferentes roles y tareas. Y eso va a permitir que nosotros nos acerquemos a las lógicas y a las miradas que estos estudiantes tienen en algunos momentos, y qué rico poder aprender desde el lente de los estudiantes que tienen dificultad. Y los proyectos nos permiten acercarnos, darles roles, darles tareas, y ellos tienen la oportunidad de nutrir a su grupo en igualdad que los demás, reiterando una cosa que es muy importante, es la oportunidad que tenemos como maestros dentro de los proyectos de respetar los ritmos de aprendizaje y de la diversidad de materiales que podemos ofrecer y brindar, sobre todo para los chicos que tienen una condición particular, pero para todos, porque ¿quién como estudiante no desea tener materiales diversos y que el profe confíe en mi labor y me acompañe? Yo creo que cualquier estudiante sueña con eso y los proyectos cooperativos nos lo permiten. Muchas gracias por su respuesta, estimada licenciada Jacqueline. Hasta aquí terminamos la ronda de preguntas. Vamos a compartir pantalla un momentito, por favor. Muy bien, a todas las personas que ingresaron el día de hoy, pueden ingresar a nuestros próximos eventos ingresando a la página web de la Wix, entrando a wix.edu.mx por el sector de comunidad Wix Red Alumni. También tenemos un código QR que ven en pantalla que pueden escanear para el acceso directo a la página web. El certificado de participación. En un plazo de 10 días hábiles recibirán un correo electrónico con su certificado de participación y la grabación de la conferencia. Por si tuvieran alguna duda o consulta, aquí les dejo mi número y teléfono en pantalla, por si tuvieran alguna consulta. Y llegamos al final del evento, sin más que agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy, como también a nuestra panelista por su excelente labor que nos compartió el día de hoy con su conocimiento. Estimada licenciada Jacqueline, si tuviera algunas últimas palabras para nuestro público antes de despedirnos. Bueno, maestra Jimena, muchas gracias a usted por el espacio, a la universidad, por esta invitación y sobre todo a todos los que participaron hoy y me donaron el tiempo para escuchar algunos de los conceptos y experiencias que hemos tenido. Gratitud infinita y bueno, que hoy sea un nuevo día para seguir pensando lo que hacemos vale la pena y debemos estar agradecidos por ser maestros. Muchas gracias, estimada licenciada Jacqueline. Gracias a todos y los esperamos hasta un próximo encuentro. Que estén muy bien. Hasta pronto.